Una jornada difícil, cargada de tensiones y lamentablemente de violencia también, ¿no? Bueno, obviamente estas imágenes han recorrido las redes sociales y bueno, a esta hora es momento tal vez de hacer un balance de lo que fue esta jornada. Nuestra compañera Luciana Salcedo está allí en la legislatura. Luciana, buenas noches formalmente ahora. ¿Qué momentos difíciles se vivieron hoy allí donde vos estás? Buenas noches, Juan Pablo. Exactamente, un jueves sumamente complicado aquí en la legislatura. El jueves pasado se hizo la sesión en lo que fue el Senado. Aquí la explanada estaba repleta, ¿no?, de personas con los diferentes gremios, obviamente protestando en contra de esta reforma previsional. Todo anticipaba que se iba a dar una misma situación en la jornada de hoy, pero me parece que nadie esperaba que sea de la magnitud que terminó siendo. Magnitud que ustedes pueden observar aquí a mis espaldas. La puerta de ingreso de la legislatura estaba rota en la jornada de hoy, luego de lo que fueron los disturbios y demás, y finalmente terminaron quitándola, obviamente porque era un peligro. Van a tener que rearmar esta puerta para después volver a colocarla, y en el mientras tanto tenemos estos dos paneles que seguramente son provisorios. Me imagino que colocarán algo diferente en las próximas horas, porque no va a ser una tarea sencilla reparar esta puerta. No es una puerta cualquiera. Sí, eso te iba a decir. Aquellos que tuvimos oportunidad de ir alguna vez a la legislatura, conocemos perfectamente la calidad, digamos, y las características de esas puertas enormes, que son muy antiguas, que son muy pesadas, y bueno, uno se imagina, digamos, la violencia con la que han tenido que investir contra eso para poder romper esas puertas que son enormes, enormes. Exactamente, en horas del mediodía, con el trabajo de nuestros compañeros Antonella Cocucho, Robertino Palermo, pudimos ver en vivo, ¿no?, todo el desastre que se originó en horas del mediodía, con un cierto grupo de manifestantes, porque hay que aclarar que no eran todas las personas que estaban aquí en la plaza, eran un par de personas identificadas con chalecos blancos que comenzaron a tratar de acceder dentro de lo que es el Palacio Legislativo, tiraron bombas, también utilizaron las rejillas, ¿no?, de los desagües. Todo eso ingresaba adentro de este lugar en donde estaba la policía justamente tratando de evitar ese ingreso. También había periodistas que observaban cómo volaban escombros. La verdad que es una situación muy compleja la que se vivió durante el mediodía de hoy. Como bien decías vos, después en horas de la tarde se retomó lo que era la sesión, que había pasado a un cuarto intermedio, sesión que terminó con la votación afirmativa, ¿no?, a este proyecto de ley previsional, que finalmente fue aceptado, ¿no?, por ambas cámaras, aprobado justamente por ambas cámaras. Sí, exactamente, ya se convirtió en ley, y entre medio toda esta situación, ¿no?, que tocó atravesar en la jornada de hoy, con 7 policías heridos, uno de ellos con una esquirla de vidrio en uno de sus ojos, que fue trasladado al Hospital Cuyen, y después también se iba a hacer atender por un oftalmólogo. Nosotros en horas de la siesta también estuvimos aquí para hablar con los diputados. Por un lado, Pablo Farías del oficialismo, Pablo Farías, que fue protagonista, ¿no?, en esta jornada por pedir que se adelantara lo que es la votación al observar justamente los disturbios, porque mientras se estaba dando la sesión ya esta puerta comenzaba a ser violentada. De hecho, explotó una bomba en lo que es el hall aquí de la legislatura. La verdad que era un panorama completamente distinto al que uno podría observar en un jueves cualquiera de sesión, donde reina la tranquilidad. En este caso fue completamente opuesto, a los policías tratando justamente de que no ingresaran los manifestantes aquí adentro. Esa fue una de las cuestiones que destacó justamente el diputado Pablo Farías. También hablamos con la diputada del Partido Justicialista, Alejandra Ródenas, con una visión un poco distinta acerca de esta situación, manifestando que se deberían haber tomado cartas en el asunto en un comienzo, ¿no?, de esta situación de violencia, y también con Carlos Delfrade, quien dijo que esta ley no podría ser reglamentada, digamos, por la manera en la cual se terminó votando, algo que finalmente no se concedió. Si te parece, compartimos esos testimonios. Sí, claro.
Obviamente vamos a hacer una denuncia penal por todos los daños que se han realizado al edificio de la legislatura. No hay nada que justifique la violencia con la que se ejerció la protesta hoy, por lo menos de un grupo absolutamente que vino con esa intención de violentar, y además hay daños a personas, digo, hay personal policial y personal de esta legislatura que resistiendo, tratando de evitar lo que indefectiblemente pasó, que rompieron las puertas, ingresaron al hall, fueron heridos. Hay una chica de personal policial que me decían que tiene un vidrio clavado en la córnea, la verdad me parece una barbaridad. Y también quiero destacar que el personal policial resistió, soportó esto sin tomar en ningún momento una medida de represión. Tomamos la decisión de que esta institución de la democracia no puede estar a merced de violentos que lo que querían hoy es que no sesionara. Porque cualquiera puede expresar un descontento o su oposición a una norma que estemos votando. Nunca nos opusimos a ello. Lo que no pueden pretender es que este cuerpo no sesione a través de medios violentos. No lo vamos a admitir, por eso seguimos sesionando, por eso se realizó la votación y luego pasamos a un cuarto intermedio porque queríamos que se descomprima el clima violento que había en la plaza. Y se retomó la sesión y ahora se sigue sesionando. ¿Por el frente la denuncia o solamente por el socialismo? La denuncia va a ser hecha institucionalmente por las autoridades de la legislatura. La oposición consideró que en realidad el cuarto intermedio quizá debería haberse dado antes No. por una cuestión de prudencia. Entiendo el planteo, pero nosotros pensamos exactamente al revés. Si lo que buscaban los violentos era que no se votara una ley, que el cuerpo no sesionara, nosotros teníamos que sesionar. No podemos, ha costado demasiado en este país recuperar la democracia, de recuperar el funcionamiento de las instituciones para que un grupo de violentos, remarco esto, de las numerosas personas que había hoy en la plaza, solamente fue un grupo de violentos el que trató de evitar lo que sucedió, porque nosotros no lo admitemos. Puede haber estado planificado, había información, por algo en algún momento se discutió lo del vallado, que todos decidimos en acuerdo con el gobierno retirar el vallado. Lamentablemente hubo una serie de irregularidades al comienzo de la sesión que llevaron también a una gran confusión, ¿no? Porque no se sabía exactamente quiénes habían votado en contra, quiénes se habían abstenido. Bueno, yo para no aburrir a las audiencias con cuestiones técnicas reglamentarias, creo que también hay que pensar que hubo un clima de tensión en un determinado momento, que esto no invalida de ninguna forma y de ninguna manera el valor de la movilización de las agrupaciones, de los gremios, de las asociaciones que vinieron, que se acercaron a la legislatura y que vinieron inicialmente pacíficamente. Obviamente después de esa gran movilización hubo un sector minoritario, de los que siempre hay, que uno no sabe a quién responden y por qué, que generó los disturbios que generó en la legislatura, que obviamente... ¿Violentos o son trabajadores? No, yo creo que esos grupos son siempre violentos. Los trabajadores se manifiestan con felicidad, con alegría, aún sabiendo de que los van a ajustar y de que los iban a ajustar. La movilización fue muy grande acá en el resto de la provincia, en el interior de la provincia. Nosotros hemos recibido gestos de apoyo de todos los sectores y obviamente dándonos fuerza, porque obviamente estábamos dando y liberando, entre comillas, una batalla argumentativa que en un momento se dispuso que se terminaba. ¿La considera incorrecta esa intervención del diputado Farías? Yo no tengo un tema personal con el diputado Farías, creo que hubo un mal manejo de la sesión en ese momento, hubo una mala interpretación del reglamento, mala interpretación del reglamento, porque la sesión no estaba dada por terminada. Entonces, además hay una cosa, se vota después de argumentar, porque el sentido de la argumentación adentro de la legislatura es que nos escuchemos. No que pasado un cuarto intermedio antes. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? En ese momento de tensión... Muy triste, esta es la consecuencia de un gobierno que se lleva puesto todo y que se reacciona de esta manera, entre otras cosas, porque se lleva puesto todo. Esto es un gol en contra para la democracia en la provincia de Santa Fe. Y me parece que esto tiene más que ver con esta manera de ir para adelante sin ver lo que está pasando al costado, lo que está pasando por abajo. ¿Qué pasó en la sesión? ¿Se pedía que se termine la sesión, que se pasara un cuarto intermedio entre los incidentes? ¿No se podía respirar? La ley no tiene validez. Primero, desde el punto de vista político, no tiene validez política porque claramente había represión afuera, no tiene ningún tipo de sentido. Más allá de las consideraciones políticas y las opiniones que uno pueda tener sobre este proyecto, de lo que estamos hablando acá es de la violencia, Luciana. Y, a ver,
estamos, lamentablemente, bastante acostumbrados a ver este tipo de imágenes en el Congreso, en Buenos Aires, donde los números son diferentes, los números de manifestantes y de policías son diferentes, pero verlo acá es extraño, o sea, y uno se pregunta automáticamente qué fue lo que falló, porque evidentemente algo falló, o se subestimó la capacidad de los violentos, o las vallas no estaban o no estuvieron en el tiempo que debieron estar. Algo falló, porque esa casa legislativa es de todos los santafesinos, es de todos nosotros. Más allá de que uno esté en contra o a favor, no importa, pero la violencia no se puede tolerar. Exactamente, me parece que no se dimensionó lo que podía ocurrir. Quizás pensaron que iba a ser como el jueves pasado, Claro. donde si bien hubo manifestantes que intentaron entrar, había cierta calma. Pero a esta situación se sumaron estas personas denominadas por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, como inadaptados. Así denominó a este grupo de personas que se va a buscar identificarlas, y el ministro habló de que no se procedió a la detención en el momento, aquí in situ, Mirá, mientras estaba desarrollando todo esto, para no generar... Lu, Sí. ahí estábamos viendo la imagen de una persona en cueros pateando algo ahí, un protector, un reflector, eso es lo que estaba pateando, con una... O sea, a ver, uno no entiende... ¿por qué el daño? O sea, tratarlos de inadaptados es bastante benévolo. Esta gente, digamos, no sé, merecería otro tipo de calificativo, porque, a ver, muchachos, es el juego de la democracia, son las reglas del juego. Y si es lo que la gente votó, y te la tenés que aguantar, más allá de las discusiones, pero ver esa violencia, ver cómo rompen la cosa pública nuestra, de los santafesinos, la verdad que indigna. Pero además la violencia, ¿no? Porque estamos hablando de que sacaban lo que son las rejillas de los desagües para proceder a tirárselas a los policías que se habían colocado en el mismo lugar en donde nosotros estamos en este momento. Bombas molotov. Es increíble ver lo que es el interior, justamente aquí, el hall de lo que es la legislatura, con los diferentes restos de todos los elementos que los manifestantes fueron tirando en el tiempo que no fue demasiado, ¿no? Fueron 15, 20 minutos en el cual se produjo todo el desastre, y por eso hablábamos con el ministro Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad, que lo que van a tratar de hacer es, como decíamos recién, identificar a estas personas para proceder a su detención. Mientras nosotros estuvimos hoy a la tarde aquí, estaba la policía de investigación tomando fotos, observando las cámaras de seguridad que hay dentro de la legislatura para tratar, en base a ello, de llegar a estas personas y que obviamente paguen por lo que hicieron, por los diferentes destrozos que cometieron aquí en el lugar. Hablamos con eso con el ministro, como así también de qué fue lo que sucedió con el vallado, que las personas que circulaban en horas tempranas aquí en cercanías de la legislatura, sobre todo en lo que es el lado sur por calle 3 de Febrero, habían observado el vallado, que luego se levantó. ¿Qué fue lo que motivó esta situación y cómo va a continuar toda esta investigación con estas personas que atacaron el lugar? Lo cuenta el ministro Pablo Cococcioni. Se ha montado un operativo policial en virtud de la existencia de posibles movilizaciones gremiales y de la ciudadanía en general. En términos generales, la mayoría de las personas que se congregaron lo hicieron pacíficamente. Sin embargo, obviamente, como se ha podido ver, ha habido un pequeño grupo de inadaptados que ha ejercido actos de violencia contra las personas, contra las instituciones, contra las instalaciones del edificio de la legislatura y finalmente contra legisladores y contra el personal policial, por lo cual en este caso se ha elevado el nivel de seguridad y se ha procedido por la fuerza pública a desalojar la legislatura y las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo cual la legislatura pudo finalmente terminar de sesionar con normalidad. En este trance han resultado heridos 7 policías, 7 agentes de la Policía de Santa Fe, 6 de ellos con algunas contusiones de menor gravedad, con heridas leves, uno de ellos
con una esquirla de vidrio en un ojo, por lo cual desde la sección de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad se le brindó la contención inmediata, se lo llevó de inmediato al Hospital Cuyen y de ahí se lo derivó a cargo del Ministerio a una clínica privada para que pueda recibir inmediatamente la atención médica que necesitaba y que por supuesto se merece porque es alguien que ha expuesto su cuerpo en defensa de las instituciones. Los hemos recibido personalmente acá para solidarizarnos fundamentalmente con los empleados, no solo los lesionados, sino todos los que han resistido las agresiones desde el interior y exterior del Palacio Legislativo y se está trabajando en conjunto con la Fiscalía en brindar todos los informes que se requiera para esclarecer las posibles responsabilidades penales de las personas que agredieron y en lo que a nosotros nos toca más de cerca, de quienes han causado lesiones al personal policial y en el caso de que se las identifique, incluso se va a evaluar constituirnos en querellantes como provincia en defensa de nuestra institución policial. ¿Esta situación se hubiese podido evitar con el vallado? Es muy difícil saber lo que hubiera pasado de adoptarse otras medidas. La realidad es que la cuestión del vallado o no vallado fue dialogado y fue una decisión conjunta retirarlo, sabiendo que en todas estas decisiones, que por supuesto aclaro desde ya, pasaron todas por mi persona, ninguna fue delegada a ninguna otra persona u organismo, siempre se corre riesgos en una o en otra alternativa. Lo que se está trabajando es, no voy a dar por supuesto mayor información porque son medidas investigativas en curso, es en la identificación. En este contexto de manifestaciones masivas, por supuesto que no corresponde proceder en ese momento a la detención de una persona, porque en ese momento uno se expone a una situación de mayor riesgo colectivo para todo el personal policial y por añadidura al daño colateral que los propios manifestantes pacíficos podrían haber sufrido por un procedimiento prescindible como detenerlo, porque si se los identifica posteriormente se los detiene en un momento posterior y no con toda la gente ahí. Mención especial, Lu, para todos los colegas, no solo para nuestros compañeros de nuestro canal, sino de todos los medios que estuvieron allí. Es muy difícil trabajar en medio de la violencia. Bueno, muchos colegas que estuvieron cubriendo eso y mención también para tu equipo y para vos que estuvieron ahí también en ese contexto, digamos, porque son momentos muy difíciles para poder trabajar. Gracias, Luciana. Gracias a vos, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana.